La locura de Rüdiger en su máxima expresión, lanza un hielo al árbitro y le tienen que sujetar entre todos. El central alemán sufrió un tremendo cruce de cables en la última jugada del partido. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Antonio Rüdiger perdió los nervios y se le fue completamente la cabeza tras una falta en ataque de Mbappé sobre Eric García por un manotazo del galo que señaló de Burgos Bengoechea y que era la última jugada del partido. Estaba el Madrid dolido tras el 3-2 de Koundé en el minuto 116 y todo el banquillo blanco acabó perdiendo los nervios tras la decisión de Burgos Bengoechea. Fue un final de partido surrealista que terminó con 3 expulsados en el Real Madrid: Rüdiger, Lucas Vázquez y Jude Bellingham. Lucas fue expulsado en la misma acción en la que Rüdiger perdió la cabeza. El gallego entró varios metros en el terreno de juego, protestando ostensiblemente y vio la roja directa. Por su parte, Bellingham fue expulsado tras el pitido final. En el acta de Burgos refleja el motivo: una vez finalizado el partido, se dirigió hacia nuestra posición en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros. Medio equipo entró al césped para protestar la polémica falta, pero fue el central alemán quien encendió la mecha lanzando al colegiado un hielo desde el banquillo. Enajenado, tuvo que ser sujetado por varios miembros del banquillo mientras juraba en hebreo con los ojos inyectados en sangre mirando al colegiado de manera amenazante. Tras el pitido final, las protestas de los jugadores del Madrid a todo el equipo arbitral continuaron sobre el césped. Y cuando parecía que se habían llevado a Rüdiger al vestuario, el central volvió a la carga. Saltó de nuevo al terreno de juego buscando irse contra de Burgos. La intervención de Luis Llopis, entrenador de porteros, y Lunin, fue clave para evitar males mayores y conseguir cambiar de idea al futbolista antes de marcharse, esta vez sí, del campo. Posible sanción dura para Rüdiger. De Burgos reflejó en el acta lo siguiente. En el minuto 120 el jugador, 22, Rüdiger, Antonio fue expulsado por el siguiente motivo: por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva. El alemán podría recibir una dura sanción que podría ir de 4 a 12 partidos. Antonio ha pedido perdón en la mañana de este domingo: no hay excusa para mi comportamiento de anoche. Rüdiger pide perdón: lo siento mucho y lo siento por el árbitro. El central del Real Madrid reconoce su error con de Burgos Bengoechea, que le expulsó en los instantes finales del partido ante el Barcelona. Antonio Rüdiger fue expulsado por de Burgos Bengoechea justo antes del pitido final por protestarle muy airadamente, lanzando incluso un objeto hacia el campo. Este domingo por la mañana, con la cabeza más fría, el central del Real Madrid reconoció su error y pidió perdón por ello. Además, reconoce la buena final de su equipo, volviendo a reconocer su mal comportamiento: jugamos un muy buen partido desde la segunda parte. Después de 111 minutos, ya no pude ayudar a mi equipo y, antes del pitido final, cometí un error. La sanción a Rüdiger por esta desafortunada acción en la que perdió los papeles con de Burgos Bengoechea puede ser importante. El colegiado vasco reflejó en el acta que el central alemán del Madrid lanzó un objeto al campo. Ahora, estas palabras del defensa blanco pidiendo perdón podrían ser un atenuante de cara a una posible sanción. En el minuto 120 el jugador, 22, Rüdiger, Antonio fue expulsado por el siguiente motivo: por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva, escribió el colegiado vasco sobre la expulsión del central alemán. Rüdiger: no tengo excusa. El jugador del Real Madrid se ha disculpado por los incidentes de anoche, cuando le lanzó a de Burgos Bengoechea un objeto y después amagó con hacer lo mismo con una bolsa de hielo. Antonio Rüdiger ha publicado una historia en Instagram pidiendo disculpas por los incidentes que protagonizó tras el pitido final del clásico contra el Barcelona: desde luego no hay ninguna excusa para mi comportamiento de anoche. Lo siento mucho. El jugador alemán le lanzó a Ricardo de Burgos Bengoechea un objeto al campo y una vez le expulsó el árbitro, el central cogió una bolsa de hielo para, aparentemente, lanzársela. Sus compañeros sujetaron a Rüdiger con lo cual se evitó que ocurriera nada más. El ex del Chelsea también se ha referido al rendimiento del Real Madrid en el partido y su estado físico: jugamos un muy buen partido desde la segunda mitad. Tras 111 minutos, no era capaz de ayudar más a mi equipo y antes del pitido final cometí un error.
Me disculpo otra vez ante el árbitro y ante aquellos a los que haya decepcionado anoche. El futbolista alemán no fue el único madridista que perdió los papeles en el momento que se certificó la derrota del Madrid en la final de la Copa del Rey. Jude Bellingham y Lucas Vázquez también vieron la cartulina roja, aunque el central es el que corre más riesgo de recibir una sanción severa. Según el artículo 101 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, el germano podría ser suspendido durante una horquilla de 4 a 12 partidos. Producirse con violencia leve hacia los /diagonalas árbitros /diagonalas. Agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, mediante otras actitudes hacia los /diagonalas árbitros /diagonalas que, por solo ser levemente violentas, no acrediten ánimo agresivo por parte del /diagonal de la agente, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos. Cuando el /diagonal la infractor sea un /diagonal a médico /diagonal a, ATS o fisioterapeuta de los equipos contendientes acarreará la imposición de la sanción de suspensión entre 4 y 6 meses, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente. Al ser una sanción grave, Rüdiger tendría que cumplir la sanción en todas las competiciones nacionales, lo que incluye la competición de liga. Por tanto, dependiendo de la cantidad de partidos, la temporada del número 22 podría haber acabado anoche en la Cartuja. El Código Disciplinario recoge que, para que se tenga en cuenta, debe ser espontáneo. Este domingo Antonio Rüdiger ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde pide disculpas por lo sucedido anoche en los instantes finales de la final de la Copa del Rey. Especialmente se disculpa con el colegiado al que lanzó un hielo, algo que Ricardo de Burgos recogió así en el acta arbitral. En el minuto 120 el jugador, 22, Rüdiger, Antonio fue expulsado por el siguiente motivo, por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva. Pero este arrepentimiento del alemán no tendrá incidencia alguna en la sanción que le imponga el juez único de competiciones no profesionales esta próxima semana. El artículo 10 del Código Disciplinario relativo a las circunstancias atenuantes recoge literalmente el arrepentimiento espontáneo. Y realizarlo 12 horas después no se puede considerar espontáneo. Está el precedente esta misma temporada en la expulsión del jugador del Leganés, Óscar Rodríguez, con Jeremy Pino, jugador del Villarreal. El futbolista pepinero pidió perdón por su agresión días después y no fue aceptado. O cuando Correa insultó a Cuadra Fernández tras su expulsión ante el Getafe. También pidió disculpas pero no se consideraron porque no fueron espontáneas. Varios son los escenarios a los que se expone el alemán. Lo más normal es que sea considerado como una actitud de violencia leve hacia los árbitros según el artículo 101 que dice, agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, mediante otras actitudes hacia los /diagonalas árbitros /diagonalas que, por solo ser levemente violentas, no acrediten ánimo agresivo por parte del /diagonal de la agente, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos. Este artículo podría llegar a aplicarlo en grado medio dada la reacción posterior del futbolista o considerarlo como una reacción distinta en cuyo caso podría exponerse a otros 4 partidos si lo consideran como una conducta contraria al buen orden deportivo grave, otros 2 si se entiende como protesta o de 1 a 4 si lo consideran como conducta contraria al buen orden deportivo. Si nos basamos en el precedente por la expulsión de Vinicius en Mestalla donde también tuvo ser sujetado al ser expulsado por Soto Grado y no influyó en su castigo final, lo más lógico es que sean 4 encuentros, que al ser grave, empezaría a cumplir el próximo fin de semana ante el Celta y posteriormente en el Clásico de Liga en Barcelona, Mallorca y Sevilla. No podría volver hasta la última jornada. Solo en el caso de que el juez interprete todo lo sucedido como una actitud de menosprecio hacia el colegiado, y según el artículo 123, entonces la sanción máxima sería de hasta 4 encuentros que no cumpliría hasta la próxima temporada en la Copa, dirigirse a los /diagonalas árbitros /diagonalas, directivos /diagonalas o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de 2 a 3 partidos o por tiempo de hasta un mes. Precisamente este artículo es al que se expone Bellingham y que podría ser más de un partido por reincidencia. Pero siempre la cumpliría en Copa. Lo mismo que Lucas Vázquez, que será castigado con 2 partidos por sus protestas. La final de la Copa del Rey no solo dejó al Real Madrid sin un título que prácticamente acarició con los dedos. Si no llega a ser por el fallo de Courtois lo tenían en la mano para derrotar al Barça.
Pero en la prórroga acabaron quedándose sin levantar el trofeo tras el gol de Koundé. Por si fuera poco, en los minutos finales la tensión hizo que el banquillo del Real Madrid explotara contra Ricardo de Burgos Bengoechea. Las protestas acabaron con cartulinas rojas para Bellingham, Lucas Vázquez y Rudiger. Los tres se exponen a una dura sanción. La final de la Copa del Rey no solo dejó al Real Madrid sin un título que prácticamente acarició con los dedos. Si no llega a ser por el fallo de Courtois lo tenían en la mano para derrotar al Barça. Pero en la prórroga acabaron quedándose sin levantar el trofeo tras el gol de Koundé. Por si fuera poco, en los minutos finales la tensión hizo que el banquillo del Real Madrid explotara contra Ricardo de Burgos Bengoechea. Las protestas acabaron con cartulinas rojas para Bellingham, Lucas Vázquez y Rudiger. Los tres se exponen a una dura sanción. Así lo ha expresado Isaac Fouto en sus declaraciones en la cadena COPE. Ahí ha indicado que la de Rudiger puede ser entre 4 y 12 partidos. Y añadía que tal y como dictamina el artículo 101, agarrar, empujar, zarandear o producirse mediante otras actitudes con violencia leve hacia los árbitros y yo creo que la de Rudiger va a ser la mayor. Eso es más o menos lo que se espera, aunque hay precedentes que pueden salvar al alemán. Ese equipo que acusa al Real Madrid de tener a los árbitros a su favor, el Atlético, ya vivió algo similar. Fue en 2015 cuando Arda Turán lanzó una bota a uno de los linieres. En aquella ocasión se decidió no sancionar al jugador colchonero ni con un solo partido. Es más, eso le costó la cartulina amarilla, mientras que a Rudiger le han enseñado la roja. El doble rasero que tiene el que las competiciones estén peligrosamente preparadas. Fouto sorprende con Jude Bellingham. Con Bellingham y con Lucas Vázquez todo el mundo espera 1 o 2 partidos, que los cumplirían en Copa. Sin embargo, para Fouto el castigo del inglés puede ser mucho mayor. Señala que al igual que Rudiger también podría estar entre los 4 y los 12 de castigo. Ojo porque a Bellingham también lo encuadraría en ese artículo. Yo creo que a Bellingham también le pueden caer 4. Lo que pasa es que en esa horquilla de 4 a 12 a Rudiger, seguramente le caigan más que a Bellingham, decía Fouto sobre que se aplique lo mismo que al germano. Y es que señala que Jude también tuvo actitud agresiva y que tuvo que ser sujetado por los compañeros, también se describe en el acta del jugador inglés. No descartemos que también le caigan 4, una sanción grave, que cumplirían todos en liga. Misteriosamente sugiere un castigo para que no llegue al clásico liguero. Más benevolente con Lucas Vázquez. Seguramente la baja más sencilla de paliar en estos momentos será la de Lucas Vázquez. Fede Valverde puede ocupar su lugar y hacerlo a un gran nivel. Quizás por eso siguen las casualidades con Fouto, que se muestra más benevolente con el gallego. En el caso de Lucas Vázquez, una sanción menor, que cumpliría en la Copa del Rey de la próxima temporada. Yo creo que van a ser más de 4 para Rudiger, mínimo 4 para Bellingham y 1 para Lucas Vázquez. Resumiendo que Rudiger y Bellingham se perderían, prácticamente, lo que queda de liga, terminaba sentenciando. A que puede enfrentarse Rudiger tras su expulsión, Iturralde González apunta que la sanción puede ser de entre 4 y 12 partidos. El alemán perdió los papeles con Ricardo de Burgos Bengoechea. Pasadas las 2:30 de la madrugada, la Real Federación Española de Fútbol ha publicado el acta arbitral de la final de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Real Madrid, que ha terminado con la 32ª Copa del Rey en las vitrinas del conjunto azulgrana. Según el documento elaborado por el colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea, hasta 3 jugadores del Real Madrid fueron expulsados. 2 de ellas, las de Antonio Rudiger y Lucas Vázquez, se produjeron durante los 120 minutos reglamentarios. El otro futbolista del equipo de Carlo Ancelotti que vio la tarjeta roja fue Jude Bellingham, que fue expulsado con el duelo terminado. Rudiger, de 4 a 12 partidos. Según reza el acta arbitral, Rudiger fue expulsado por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzar al colegiado. Además, tras ver la cartulina, el jugador tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando actitud agresiva. Según ha desvelado Iturralde en Carrusel Deportivo, el central del Real Madrid se enfrenta a una sanción de entre 4 y 12 partidos. Al considerarse una sanción grave, deberá cumplir ese castigo en la liga. Se perdería, por tanto, los duelos frente a Celta de Vigo, FC Barcelona, RC de Mallorca y Sevilla. El análisis de Iturralde González, no sé si es una bolsa, si es la venda, pero le lanza un objeto y pasa al lado del árbitro.
No sé si la venda con agua o qué es. Aquí se aplica el artículo 101 del reglamento, el que regula las agresiones al árbitro. Esos son de 4 a 12 partidos, al ser una sanción grave, se cumplirían en la liga. Lucas y Bellingham, entre 1 a 2 partidos. El acta arbitral también explica las expulsiones de Lucas Vázquez y Bellingham. El gallego vio la roja en el 120 minutos, a la vez que Rudiger, por protestar una de las decisiones arbitrales entrando varios metros en el terreno de juego, haciendo gestos de disconformidad. Bellingham, por su parte, fue expulsado una vez terminada la final por dirigirse al colegiado en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros. El análisis de Iturralde González, serán sanciones de 1 o 2 partidos. Al no tratarse de sanciones graves, se tendrían que cumplir en Copa del Rey. Pese a perder, el sabor de boca que ha quedado en el madridismo tras la final de la Copa no es del todo amargo. Sobre todo si el análisis global no hace demasiado hincapié en lo que fue la primera parte de los blancos. Ya en la segunda, con la entrada de Mbappé, el equipo reaccionó y estuvo cerca de llevarse el gato al agua. Sin embargo, la marea de críticas deja varios señalados. El primero y más claro es Rodrigo, sustituido al descanso e invisible, como venía siendo habitual, durante todo el tiempo que estuvo sobre el césped. Su pareja de ataque con Vinicius no hizo siquiera daño al Barcelona en la primera parte y el hecho de que esto sea algo recurrente ya en el brasileño le coloca en el disparadero. De hecho, es uno de los candidatos de la afición a salir traspasado este próximo verano. Los que nunca fallan. Por otro lado y, en este caso, más determinantes en sus malas actuaciones están Courtois y Rudiger, que fallaron estrepitosamente en el 2-2 de Ferran Torres que llevó el partido a la prórroga. El alemán, algo tocado, porque fue superado a la espalda por el culé y el belga porque realizó una salida a destiempo la cual estropeó otro buen partido en cuanto a paradas bajo los palos. Eso hizo que el Real Madrid, que en ese momento era el campeón virtual, claudicara a manos de un Barcelona que terminó la faena aprovechando un error de los otros dos señalados blancos, Modric y Brahim. El primero le ofreció un pase peligroso, poco tenso y horizontal al segundo y este, que se confió, permitió que el defensa azulgrana robara el cuero y ajusticiara a los madridistas. Así pues, en un deporte en el que juegan 11 contra 11, lo cierto es que siempre hay jugadores que salen mejor parados que otros y, en este caso, los del Real Madrid son los que tienen ahora que aguantar las críticas merecidas por su mala actuación. ¿Y a los demás expulsados? Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.